Hola amigos, amigas, soy Anúfar Ramírez de la Costa. Gracias por seguirnos con nosotros en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos siempre los miércoles, los domingos, hablando de temas importantes, interesantes sobre lo que es nuestra historia. Y hoy vamos a hablar de un tema que pues a mucha gente le llama la atención. De hecho, tenemos personas que coleccionan este tipo de artefactos y que pues tienen mucha historia concentrada. Me refiero a la moneda. Vamos a hablar acerca de la historia de la moneda. Y vamos a hacer pues un mano a mano con nuestro amigo, nuestro invitado, al historiador Jesús de las Heras, que también pues Jesús de las Heras pues, ha trabajado, investigado esta temática y lo que queremos es informarles a ustedes el contenido histórico de cada una de estas monedas, por qué las emiten, cuáles son esos diseños artísticos que lo tienen, porque las monedas nos cuentan la historia. Maestro, ¿cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias. Sí, es importante el papel de la moneda y lo vemos vinculado a las sociedades de todos los tiempos. Entonces, en esta ocasión, pues será la oportunidad para que conozcamos nuestro referente histórico y cultural, de dónde surgen, qué material hemos empleado y un poco de su historia. Así un poco de historia, porque realmente mucha gente asocia la moneda y que incluso desde la época prehispánica, que hablan acerca del famoso cacao, que era utilizaban como moneda y realmente eso pues... en la época prehispánica el tema de la moneda no está el concepto en sí de la moneda, lo que se habla de un trueque, un intercambio, maestro. Es correcto, y qué casualidad que precisamente esta mañana yo pensaba en volvamos al trueque. En las posibilidades que tiene cada sociedad de producir, generar a veces un autoconsumo o en la búsqueda de cosas que no produce, poder hacer un intercambio. Lo que tú expresas de los periodos en los que se utiliza el cacao, sabemos que es un periodo definido y para una sociedad en concreto. Así es. Bien, hablando un poco de la historia de la moneda ya en el caso de Honduras, Centroamérica, tenemos que hubo una casa de la moneda en la ciudad de Guatemala, en lo que era la Capitanía General de las Provincias, para intentar, pues, de alguna forma solventar la situación en lo que es en el año de 1733, que se acuña la primera moneda. Sin embargo, esto pues, todavía no solventaba el problema que se daba desde la minería en Tegucigalpa, que Tegucigalpa fue, recordemos, fundado como un centro minero, ya que el mineral se sustraía de la mina y se enviaba a Guatemala para su acuñación, y este proceso, sin embargo, tardaba entre 3 a 4 meses, dificultando el funcionamiento diario de la industria de esta producción de plata en Tegucigalpa. Es correcto. De hecho, la deficiencia que hubo en ese periodo del siglo XVIII por la falta de circulante autorizó a que en Tegucigalpa se pudiera establecer una Real Casa de la Moneda, y que en otro momento solo existía en México, en Guatemala, en Potosí, y entonces estamos viendo cómo la naturaleza propia de la ciudad, que era de extracción minera, también conlleva a una producción de circulante. Por ejemplo, lo que tenemos a la vista, que tiene la efigie de Carlos III, es una moneda que circuló no solo en España, sino que también en América, y ahí lleva una leyenda en la cual los reyes aparecen como reyes de las Indias orientales y occidentales. Entonces eso nos habla de la amplitud del dominio que tienen estos personajes. Después de la monedación de Carlos III viene Fernando, ¿verdad? Y con las monedas que tiene a Fernando y sus descendientes ya las conocemos como monedas fernandinas. La cosa bien interesante, pero que no tiene que ver con nuestra ciudad de Tegucigalpa, es que el circulante generalmente es de plata, ¿verdad? Y vamos a ver que no va a haber en el periodo colonial ninguna interrupción en cuanto al uso de la plata. Y cuando nosotros vemos a veces en nuestra familia que alguien tiene una moneda de cobre, si nos fijamos ya son monedas postcoloniales. De hecho, a la psiquis del usuario le causó un gran problema, y encontramos que las monedas de cobre no tenían aceptación, porque la gente pensaba que el valor que tenía la moneda era precisamente por la plata.
Entonces no imaginaban que tenía un sentido diferente. Y miramos, por ejemplo, una de los famosos 2 reales, lo que usted comentaba anteriormente, ¿no? Esa es un año de emisión, se habla de 1808, ¿verdad? Y que el peso era de 6.60 gramos, con un diámetro de 25 mililitros, ¿no? O sea, Milímetros, sí. Perdón. Y la casa acuñadora, no hay información disponible, y igual en Honduras no hay información disponible. Estas son mandadas a acuñar por la ciudad de Trujillo. Así es. Eso es bien interesante y vemos cómo en México, en Centroamérica, y hay una exclusión en una parte de América del Sur donde las monedas no tienen cordoncillo, que es la parte externa. En este caso sí vemos que son monedas que siempre van a guardar el celo de que aparezca el retrato de la autoridad de su momento, ¿verdad? Del rey, y la leyenda siempre de que es un rey de Indias Orientales y Occidentales. Cada moneda tiene su particularidad, no solo veamos el año y la denominación, ¿verdad? Que puede ser de 1 real, de medio real, de 2 reales, y después salta a lo que son los escudos o pesos. Entonces, para nosotros es de entender que la unidad de medida más utilizada era el real. Y el real equivale a 12.5 centavos. Es interesante y para nosotros puede ser hasta chocante, ¿verdad? Que tenga un valor fraccionario. Pero entonces, 4 reales equivalen a los actuales 50 centavos. 8 reales ya es lo que constituye el peso, ¿verdad? Entonces, ellos no hacían los 10 múltiplos decimales, sino 8. Importante aclaración, porque incluso todavía hay personas en algunos pueblos que utilizaban el término de real, ¿no? Es correcto, ¿sí? Es correcto. Y uno de repente no lograba entender a estas personas. Y tenemos, por ejemplo, el famoso real. Este es un real. Este es del año 1823. Ese fue el año, para asociar un poco con el contexto histórico, fue cuando se dio la independencia absoluta de Centroamérica, ¿verdad? Sí, y es una moneda interesantísima, porque si tú lo ves en el margen izquierdo, muy deteriorado, solo en la parte inferior dice 23, que corresponde a los últimos 2 décimos del año, entonces sería 1823. Después, en la segunda columna, en la parte central, SUL, que tiene que ver con el ensayador o la casa en la cual se hace la fundición, y a la par debe haber una letra. Si esa letra es MO, es México. Si es PO, es Potosí. Si allí aparece la letra T, es que fue acuñado en Tegucigalpa. Y entonces en la parte central superior aparece un número en romano, que en este caso es el número 1, que nos está definiendo el valor de un real. Un real acuñado en 1823 en la Casa de la Moneda de Tegucigalpa por los ensayadores tal. Y vemos que a continuación hay 2 espacios como 2 arbolitos, pero realmente es el desgaste de las torres que significan el plus ultra, ¿verdad? El ultramar de los españoles. Y en el reverso, pues, aparecen 2 leones y 2 castillos colocados en los espacios que quedan junto a una cruz griega. Interesante, ¿no? Un real. Y con todo eso, es lo que comentamos, con todos esos elementos decorativos, con toda esa iconografía que tienen estas monedas, nos cuentan un poco lo que es la historia o ese momento que se está viviendo, como bien lo explicó el maestro Lacera. Bueno, aquí se habla de lo que comentábamos, de medio real, de un cuarto de real, de 1 real, de 2 reales, 4 reales, 8 reales, que fueron acuñados en Honduras hasta 1861, y que en el adverso tienen lo que son volcanes que representan los 5 estados de la federación y un sol radiante que lo está iluminando. Y en el reverso tienen un árbol que representa el famoso árbol de la libertad, y su denominación y leyenda dice libre, crezca, fecundo, ¿no? Cabe destacar que las casas de las monedas en Honduras fueron alquiladas, en muchos casos se habla de particulares que sin que el Estado tuviera algún control sobre la emisión. Esto prácticamente abría el paso a la abundancia, maestro, de falsificaciones, ¿no? Así es bien importante haber mencionado una cosa.
Cuando llega el proceso de independencia, no hay circulante. Estamos ante una sociedad que es pobre, que es fiscalmente en bancarrota. Entonces se utilizan las monedas de cobre. Esas que acabas de mencionar tienen el árbol de la ceiba pentandra vinculado a la libertad y el libre crezca fecundo, que es como la ideología de sociedades libres. Son las peor conservadas, son las que se hicieron en cobre, se degradan muy fácilmente, a diferencia de la moneda que estamos viendo acá, que es en plata. Estas son monedas hechas por percusión directa, hay un cuño al cual nosotros le estamos dando con un mazo, con una almágana para poder darle esa forma. Lo que pasa es que resulta ser entonces irregulares porque no hay un proceso de fundición sobre un molde. Esto da lugar también a que haya muchas falsificaciones. Eso era un crimen terrible, el castigo era formidable porque era la mayor afectación que le puedes hacer a una sociedad. Y sin embargo, estamos viendo que fue recurrente la cantidad de registros de personas que están haciendo falsificaciones porque tenían las posibilidades de extraer la plata y después de amalgamarla, ¿verdad? De hacer la separación. Vemos esta de 2 reales también, que esa fue emitida también en 1823. Igual en la casa acuñadora, el caso de Tegucigalpa, ¿no? Ahora, aquí hay una particularidad. Nosotros llamamos a estas monedas moneda de macaco, macuquina o fragmentaria. ¿Qué ocurre? En ese periodo, para 1800, 1823, muy probablemente una vaca gorda vale 2 reales. Entonces toma tus 2 reales y tú me das una vaca. Pero como tu vaca no es ni gorda, ni sana, ni tiene el tamaño que yo quiero, entonces venía en el comercio y se colocaba un cincel, un cuchillo, y se le daba un golpe y entonces ya no se daba el total de la plata, de la moneda. Entonces eso hace que haya un problema. Primero, el reconocimiento de la moneda como tal va a ir desapareciendo y eso es lo que lleva a que tengamos una moneda fragmentaria. Después no puedes integrar todos los pedacitos. Deja de ser moneda, pero se vuelve muy interesante. Son irregulares y otra característica que es poco común es cuando sale el año en ambas caras. Y aquí lo tenemos en la parte inferior de esta moneda en ambas caras. No es común, tiene que ser una acuñación bastante breve. Interesante estos datos que pues se están surgiendo en relación a la moneda. Vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie y recuerde escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com o también en nuestras redes como STV Telebásica. Ya regresamos. Historia de la moneda en Honduras. Realmente es un tema interesante que nos da información acerca de esos momentos históricos cruciales, fundamentales en la historia de Honduras. Y hablando de esta moneda, maestro de las Heras, cuando hablamos de estos reales, tenemos acá otra moneda que está en el año de 1823. Es interesante este año porque comentamos, se da la independencia absoluta de Centroamérica. Pero llegamos a una independencia absoluta, pero no tenemos una moneda propia, por así decirlo, maestro. Así es, esta moneda que vemos en pantalla es un fiel reflejo porque encontramos el águila sobre el nopal y sabemos que eso está asociado directamente a la tradición histórica de México. Ocurre algo, en los primeros años de independencia, nosotros nos unimos al Imperio Mexicano de Agustín Iturbide. Eso llevó a que haya la utilización de una moneda común y de hecho la misma falta de circulante hace que después de la anexión a México quedemos utilizando su moneda. En otros tiempos se ha vuelto a dar ese mismo fenómeno como en el tiempo de Carías, en el cual monedas de toda América circulaban en Honduras y simplemente había una tabla. La moneda de Chile de 20 centavos se recibe en Honduras como tal. Entonces era realmente un proceso complejo. Hay una inexistente administración del circulante local y una utilización desmedida de monedas de otras regiones. Bien, vemos esta que es totalmente también de plata. En el siguiente, un real. Año de emisión ya es 1824.
Es interesante y sin embargo parece falsa. Bueno, pero eso ya Así tiene es. que llevar un cotejo. El cuño nunca queda tan limpio, la Ajá, verdad. sí, se nota, ¿no? Entonces, en la separación de cada uno de los elementos, me parece demasiado curiosa. Había que ver entonces la fuente, porque incluso ahora hay un valor para el coleccionismo y curiosamente las monedas falsas están adquiriendo mayor valor que la original, porque la original tenían el cuño, hacían X cantidad. Y la falsa es el trabajo innovador, pionero de Es alguien una que réplica está... prácticamente, ¿no? Exacto. Entonces se ve desde la dimensión artística. Entonces eso es bastante frecuente que se haya intentado reproducir. Generalmente hay punzones y otros. O podía ser que de una moneda que tú tienes se haya hecho en un tiempo histórico diferente, solo para hacerla pasar con otro valor. Estas son obras que pueden alcanzar un valor comercial bastante alto. 1824. Esta también de 2 reales. Aquí hay una particularidad. Si nos fijamos en la parte de atrás, ¿verdad? En el reverso, está volteada la moneda. Todas las monedas actuales, todo el circulante actual, tiene esa característica. Si tú ves por la parte del frente y lo giras en sentido horizontal, ves que está precisamente invertida, como esta moneda, pero en ese momento no era algo común. Sin embargo, nos hace ver las particularidades de acuñación o las libertades que podían tener o la falta de vigilancia sobre la acuñación en sí. Además, recordemos que la cantidad de plata va a ser desigual, aunque sea de 1 real, de 2 reales y estemos usando el mismo cuño, porque no es a partir de una fundición. Ahora, todas las monedas son exactamente iguales. Exactamente igual. Aquí tenemos algo que ya hablamos de 1 real, 2 reales, ya sería de 4 reales. Sí. Entonces, este sería el equivalente a 4 de las otras monedas o sería entonces los 50 centavos para nosotros o el tostón, ¿verdad? Que podemos llamar. De hecho, hay parte de los referentes culturales y de la tradición donde las abuelitas hablan del chichunte para hablar de los 5 centavos y desde hace más de 50 años nadie lo menciona. O si es un búfalo, si es un daime, si es el tostón, pues ahí tenemos un tostón, ¿verdad? Que son 4 monedas de 1 real juntas. Igual también de plata. Aquí tenemos esta son 2 reales, ya es la fecha de emisión 1825. Es una moneda preciosa, ahí estamos viendo el ideal de la libertad a través del árbol de ceiba pentandra, junto a cual siempre aparece el valor nominal. Y en ese caso vemos 2 reales, ¿verdad? 2 R. Y en el reverso pues están las diferentes montañas que constituyen a toda la región centroamericana. Si te fijas, la moneda no tiene un texto que va a ser similar al propio del siglo XIX, sino que más bien es arrastrar la forma de escritura del periodo colonial, ¿verdad? Que no aparecen las palabras completas. Ahí dice libre crezca fecundo, 2 reales, y en el reverso, República de Centro de América. Ok, ahora el tema del peso, que usted lo comentaba, ¿no? El famoso peso que se utilizó durante pues, toda la época colonial y parte de la republicana, pues mediante un decreto, se habla del decreto número 46 de 1879, donde se cambia la unidad monetaria del real al peso. Así es. Entonces, lo que nosotros hemos visto como 1 real, 12.5 centavos sería su equivalente. 4 reales es el tostón que vimos antes. 8 reales sería ya el peso. Y si tuviéramos 16 reales sería un escudo. Un escudo. Entonces es una manera absoluta de complicarle la vida, ¿verdad? al usuario. Pero recordemos que venía de una forma de medición fragmentada, así como cuando nosotros tenemos un choque entre las libras y los kilos, ¿verdad? Entonces son referentes
precisamente del sistema español de antaño. Y un escudo de 6 ahora son 100 centavos, que sería un empira. Exactamente, pero entonces aquí vemos que el escudo sería como decir 200 centavos. Entonces, porque los 8 reales sería el peso, el escudo es el doble. Entonces, si que en vez de que dijeras tú, quiero 10 lempiras de tortillas, diríamos 10 pesos en aquel tiempo, o diríamos entonces 5 escudos de tortillas. Bueno, eso no se podría porque sería una cantidad grandísima, ¿verdad? Realmente es muy interesante esta evolución de la moneda, cómo la moneda va cambiando, cómo la van utilizando, como bien lo decía el maestro de las aceras, cómo se va fragmentando, ¿no? Y que pues en ese entonces estaban las personas de una u otra forma obligadas a entender mejor esas fracciones en las matemáticas. Así es. Y si vemos el tiempo, por ejemplo, del descubrimiento de América y Colón, los primeros siglos, lo tenemos en nuestra documentación colonial, que se maneja la idea del maravedí. Eran los fragmentos decimales en forma de 16 diferentes espacios. Ahora solo hablamos de pesos y centavos, o de lempiras y centavos, pero antes era muy complejo. Entonces las fracciones eran más importantes. Imagínate, tener dinero no era fácil. Sí. Y pues recordemos que también en aquella época no todo el mundo lo tenía, ¿no? El caso del empira que usted mencionaba, maestro de las Heras, el empira pues realmente se emite mediante un decreto el 6 de abril de 1926. Ya es un año importante porque aquí se crea y se denomina el empira como única moneda de Honduras. Hubo también incluso un debate legislativo en el país en el aspecto con el nombre del empira, que algunos sugerían que se podría llamar Morazán, ¿verdad? Finalmente se llevó a una votación en el Congreso y quedó como ganador el empira, pero también se determinó que como quedó en segunda instancia Morazán, la moneda de menor tamaño después del empira, pues se iba a llamar Morazán. O sea que históricamente siempre el billete de 5 lempiras ha tenido el nombre de Morazán, ¿no? Es correcto. Si nosotros vemos, hay una cosa bien interesante. El Poder Ejecutivo, allá en 1926, tenía la potestad de definir cuál iba a ser el nombre. Pero por alguna razón, y por no entrar en controversia con la sociedad o tener una mala elección de nombre, pues le traslada al Congreso esa decisión. Y es bien interesante que solo por 5 votos de diferencia ganó el empira. ¿Por qué? Porque decían, sí, Morazán luchó por la unidad centroamericana, pero se perdió en sus manos. Entonces, por esa razón, es excluido y vemos en la empira a alguien que se enfrentó a un enemigo común. Entonces, como si fuera la unidad indígena frente a una fuerza invasora. Por eso gana la empira la declaración. Y entonces el año 1926 es importante, pero no vemos que de 1926 al 31 hayan, por ejemplo, monedas con esa denominación todavía. Y vemos incluso hoy en día que seguimos diciendo el peso en lugar del empira. Entonces hay una fuerte tradición que viene de la herencia colonial. Viendo esta imagen, la formación de ya el Estado de Honduras, esta es de 1832, que nos ubiquemos un poco, que justamente era el momento de gobierno de Francisco Morazán en Centroamérica, ¿no? Morazán estuvo de 1830 a 1838, entonces esta era la moneda que circulaba en la época que Morazán fue presidente de Centroamérica. Moneda de plata, maestro, .333. Sí. Así es, y esta es una moneda bien interesante porque la acuñaron con una plata baja, entonces se ve feísima. Y esa degradación procede precisamente de que no tuvo la vigilancia de la cantidad de milésima de fino de plata como se hacía en el periodo colonial. Tú tomas cualquier moneda colonial que puede ser 100 años o 200 años más antigua y está mucho mejor que esta. Estas se degradaron porque fueron mezcladas con cobre y con níquel. Entonces la pureza del fino bajó tanto que llegó incluso a tratar de no utilizarse. Imagínate, si tenían recelo en el siglo XIX por el cobre o por una plata de baja calidad, ¿cómo hubiera ido
a un billete de papel. Eso no lo hubiera aceptado nadie. Así es. Peso 3.10 gramos, dice realmente. Esa, la moneda, esa moneda la pudo tener en sus manos Francisco Morazán, ¿eh? Exactamente. Y estas monedas, las que estamos viendo, tienen el tamaño de una actual moneda de 50 centavos, para que nos veamos qué tamaño tenían. Y sin embargo son sumamente delgaditas. Son muy delgadas porque quería utilizarse la menor cantidad de material. En ese momento hubo también una necesidad de apelar por vía legal para que los comerciantes utilizaran esta moneda, porque no querían usarla. Preferían la que tenía la plata fina, monedas coloniales todavía seguían circulando, entonces que las monedas de cobre y de plata baja no las querían usar. Entonces, a riesgo de cerrar sus comercios, tuvieron que empezar a utilizarla. Así que la introducción de la moneda también va a tener un papel forzado. Interesante, ¿no? Ya está poniendo eso interesante el tema de la historia de la moneda. Vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos. Historia de la moneda en Honduras. Tenemos de invitado al maestro Jesús de la Cera, docente universitario, historiador, que pues también ha investigado en relación a la temática de la moneda. La ciencia o la disciplina, maestro, que estudia las monedas. Sí, la numismática. Entonces, dentro de la numismática hay un quehacer fundamental y es revisar precisamente el valor de las monedas. Pero hay que entender que nos referimos no solo a un valor comercial, a un valor de coleccionista. Eso, digamos, que es lo que menos nos va a interesar a nosotros, sino el valor histórico, el valor social. Y de hecho, tú lo mencionabas en el segmento anterior, de cómo la figura de Morazán va a estar desde la elección misma de la moneda nacional, como lempira, ya figurando en el billete de 5 lempiras. No pensemos que vale más un personaje que está en una moneda de 500 lempiras o de 100 lempiras o de 50 lempiras que uno que está en el billete de 1, de 2, de 5 o de 10. La intención es bien clara. ¿Cuál es la moneda que en circulante vale menos? Es la que más va a llegar a cantidad de personas. Entonces, lo que se quiere insertar acá en la sociedad es el valor del personaje lempira, el valor en la moneda de 2, el billete de 2, que sería Marco Aurelio Soto como gran reformador, o en el billete de 5 lempiras a Francisco Morazán. Son aquellas monedas más demandadas. Bueno, es que siempre lo mezclo, ¿verdad? Es papel moneda. Pero entonces el billete que más circula es el del personaje también más importante. Y si tú te fijas, cuando hablamos de un personaje de 500 como Ramón Rosa, o en el de 100 que es José Cecilio del Valle, pues es más difícil conseguir el billete de 100 o de 500 que el de 1 y 2. Así es, tiene razón. Viendo ya incluso, volviendo a esta moneda de medio real, esta moneda se emitió en el año de 1833, un momento fuerte, o mejor dicho, época de oro de la República Federal de Centroamérica. Es correcto, y fíjate que el tamaño de esta moneda es más pequeño que el de 20 centavos. Igualmente es muy delgado y tiene una particularidad las monedas de medio real, que el cordoncillo es más amplio. Entonces, si ves el margen externo, esas líneas que aparecen ahí son bastante más evidentes que en otras monedas. De hecho, mantenemos siempre en toda la primera mitad del siglo XIX la presencia del árbol, ¿verdad?, que sería la ceiba pentandra, y la idea aquella del libre crezca fecundo. También en los años de 1830 y la década anterior aparece muchas veces moneda provisional del Estado de Honduras. No había una elección totalmente estable, y es lo que aparece en la leyenda en el reverso de la moneda. Ahí dice Mon Pro del Est de On, moneda provisional. Todavía no es la definitiva. Y en cuanto a la calidad de la plata, sigue siendo muy baja. Exacto, sí, se nota en esta moneda. Miremos la siguiente, por ejemplo.
Aquí tenemos de un real. Aquí esta ya es de 1839. El metal, plata totalmente. Es plata, esta es una plata mejor en cuanto a calidad. Y la limpieza de la moneda en sí nos lo hace ver. En el árbol se ven los detalles de la rama y eso nos dice que la plata es más difícil de degradarse. Esa moneda posiblemente circuló mucho y por eso también la degradación que presenta. Vemos aquí que aparece siempre junto al árbol de ceiba pentandra, el libre crezca fecundo y el año. Y a ambos lados del árbol tiene que aparecer la denominación. Ahí no se ve muy claramente la R de real, pero sí que es un real. Y en el reverso, pues aparecen ya nuevamente esos 5 cerros, 5 montes reflejando a cada uno de los países centroamericanos. En caso, ¿nos puede comentar, maestro, el que aparece en muchas ocasiones este árbol, el nombre completo que lo comentaba? Ceiba pentandra, es el árbol de ceiba, es un árbol grande. Y hay una cosa bien interesante. Recuerda que en el periodo colonial la presencia hispana está en las plazas. Y las plazas nosotros las eliminamos después de la independencia y creamos los parques. Entonces, al igual en el parque, el árbol que se preferencia siempre de cultivar era una ceiba pentandra porque refleja no solo libertad, lo que está reflejando realmente es la ruptura de las tradiciones del pasado. Interesante. Y lo que comentamos como la moneda pues, nos cuenta la historia, el momento histórico, ¿no? Tenemos esta de 2 reales, esta es de 1840, ya prácticamente ya no tenemos federación centroamericana. Exactamente, estamos en los albores de un nuevo periodo, es del tamaño de 50 centavos actuales y como decíamos mucho más delgado. Tenemos esa vuelta a un mal material y este es bastante curioso porque yo las monedas que he visto de 1840 en plata más bien hace pensar que fuera como una pátina superior. Entonces que tal vez el interior fue de plata y cobre, pero tal vez sumergida como un baño. Un baño, entonces son de muy mala calidad y cuando la limpia se va poniendo negra. Punto 200. Sí, ¿no? y sin embargo no está presente en todas las monedas. Se nota. Y cabe destacar que todo lo que hemos estado viendo han sido acuñadas, las casas acuñadoras han sido de Tegucigalpa, ¿no? Así es. Vemos esta de 2 reales, es 1848, un año después que se fundó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es correcto, ¿verdad? Y nosotros hemos visto que en ese periodo anterior, el 42 al 45, que fue el gobierno de José Trinidad Cabañas, había una moneda que se intentó mejorar en cuanto a la calidad de la plata, pero que tenía los mismos elementos faciales, ¿verdad? Aquí en esta que ves tú de 1848, es una moneda muy bien conservada. Entonces vemos un contraste en ella, pero los detalles faciales nos hacen ver que está bien conservada. Ahora, en la parte izquierda, junto al árbol de ceiba, tú vas a ver algo como fuera de lugar. Y eso se debe a que esa R de reales tal vez está siendo sustituida en algún momento y se le pone un nuevo sello. Esta puede ser una moneda de un real, pero como ya se me acabaron los pesos, ahora la quiero hacer peso. En ese caso, se trae un cuño y se le estampa encima un nuevo valor que puedes alterar de R a P, que sería, antes era un real, ahora es un peso. Entonces, lo que estamos viendo, a eso se llama monedas reselladas o contrastadas. Entonces, de hecho, a las monedas que venían de Guatemala, México, Chile, Perú, les podemos clavar la efigie de una moneda nuestra y entonces se recibe por el valor que aparece en el cuño nuestro, aunque sea de plata, de la más fina plata de otra parte de América. Eso se hizo mucho en este periodo, a partir de 1850 hasta 1915. Sí, que aquí tenemos esta moneda de 1852, que fue la época de Cabaña, ¿no? Es 4 correcto. reales. Es exactamente en el gobierno de José Trinidad Cabañas, sí. Es una moneda muy bonita. Es 0.625, maestro. Sí, esas serían las milésimas de fino y entendemos que
900 milésimas de fino es la mejor acuñación que se ha hecho con la plata. Encontramos en el periodo de Caribe y también la encontramos en México. La tendencia general es a tenerla entre 400, que son plata muy baja, a 600 milésimas de fino. Importante, ¿no? Y siempre se mantiene las 5 montañas que representan Centroamérica. Esta es 8 reales, esta es emisión 1857. Plomo. Aquí ya aparece un nuevo elemento. Ahí ya hay un problema, te la pasas por los ojos y quedas ciego, ¿verdad? El plomo, como hemos visto, tiene una serie de problemas, pero también ocurre una cosa, son materiales muy suaves, muy maleables. Entonces, en la medida que tú la puedas estar limpiando, le vas quitando parte de esa pátina. Es poco común el uso de este metal, generalmente hablamos del zinc, ¿verdad? En este periodo. Y ya comentamos la formación del Estado de Honduras, se habla incluso usted lo dijo, de una moneda provisional, ¿no? Una moneda casi como de transición a lo que son las monedas que se van a utilizar. Realmente eso, viendo por ejemplo en este caso de este peso emitido en 1862, ¿no? Siempre la casa acuñadora es Tegucigalpa. Vemos algunos elementos ya que se van acercando a nuestra moneda actual. Este es una maravilla, de hecho, dentro del coleccionismo y de la historia. Es la primera vez que se hace la fisonomía del peso con un nuevo referente, ya sin aquellos 5 cerros, ¿verdad?, que representan a Centroamérica, y se habla exclusivamente de Honduras. En ese caso ya vemos ese escudo de armas que después va a servir como referente para nuestro escudo nacional, pero es la ruptura respecto a la sociedad centroamericana y el reconocimiento de que no volvemos hacia ese tiempo, sino que estamos por un sendero completamente diferente. Por eso incluso lo dice, el gobierno provisional del Estado de Honduras, en el escudo. Pero esa leyenda, si tú te fijas, ya existía antes, exacto. Y lo interesante es que, a diferencia de otras regiones centroamericanas, nosotros tenemos nuestra casa acuñadora de moneda. De hecho, allí aparece junto al año, en la parte izquierda, la letra T, que significa Tegucigalpa. Y la otra, que sería la opuesta, la letra A, que siempre tiene que ser el apellido del ensayador en metales o del acuñador que hizo la obra. 1862, libre, crezca, fecunda. Aquí ya están completas Allí ya seguimos referenciando ese valor que inspiró la moneda en el tiempo de Morazán, y acá podemos ver otras denominaciones que sustituimos la RS o la R de reales a pesos, ¿verdad? Entonces, estas son monedas ya con mucho mayor valor comercial. El cobre, ¿no? Sí. El material de metal es cobre. Es correcto. Entonces, el cobre lo ves precisamente así, en un color rojizo. La calidad del metal hace que no dure mucho en el tiempo. Hay mucho y muy alto proceso de oxidación. Las monedas se rajan muy fácilmente, se quiebran. Mira, esta es de las más valiosas, 8 pesos. 8 pesos. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de 8 pesos, son 8 unidades de 12.5 centavos. Más o menos, ¿cuánto sería en la actualidad? Esos serían los 4 escudos. Los 4 escudos. Sí. Y vemos que incluso en el detalle del escudo, donde dice el gobierno provisional del Estado de Honduras, aparecen los cuernos de la abundancia ya, ¿no? Y arriba ya ese es uno de los valores asociados al escudo que lo ha tenido casi desde sus orígenes, al igual que ese triángulo equilátero, ¿verdad? El gorro frigio al centro, los 2 castillos, es parte de reflejar esa herencia colonial, pero ya dentro de un proceso de nueva y singular autonomía respecto a todos los demás. Bien, qué interesante realmente la información de estas monedas que se llevaron a cabo en esa época, y vamos a seguir hablando en nuestro último bloque acerca de estas monedas que pues, contaban la historia, lo que estaba pasando quizás, o la visión que tenían las personas de esa época. No nos cambien, ya regresamos.
historia de la moneda en Honduras. Esta moneda nos dan datos interesantes que incluso el maestro Jesús de la Cera pues, nos está aportando y conocemos un poco más el contexto histórico en el cual se desarrollaron estas monedas. El tema, ya en la época republicana, se habla mucho de lo que son los reales, maestro de las Heras. Así es, y tienen la base siempre de 12.5 centavos. De hecho, las imágenes que se muestran tienen una relación directa, porque se construían como series. A la par de un real, y con esa misma fisonomía de moneda, aparecía el medio real, un cuarto real y un octavo real. Es como decir que nosotros ahora hiciéramos un lempira, 50 centavos, 20, 10 y 5 centavos. Entonces se hacían todas las denominaciones intermedias, pero siempre era exactamente la mitad de la moneda anterior. Y la de mitad es a partir del real. A partir del real. Por ejemplo, tenemos este caso, este es un octavo real. Esta fue emitida en 1869. Y aquí lo interesante, maestro Las Heras, es que, bueno, el metal es cobre y níquel. Y aparece otro, ¿no? El níquel. Sí. Que allá les dice República de Honduras, más específico. Eso es bien importante. De hecho, esta moneda de 1869 es la base para todo lo que van a ser las monedas de 10 centavos hasta 1956, que es la aleación de cobre y de níquel. Son dos metales, uno es bastante noble y maleable, el otro es más consistente y hace que la moneda dure más. La finalidad es bastante simple, que una moneda no se degrade en 5 o 10 años, sino que pueda tener una vigencia de unos 40 a 60 años en el tiempo. Esta moneda también es muy interesante porque ya aparece como laureada. Vemos un hinojo alrededor, ¿verdad? Y nos recuerda a estos victoriosos de los Juegos Olímpicos, que siempre se le colocaba un ramillete de una guirnalda, así. Entonces, también la parte del reverso tiene una nueva iconografía. Ya no estamos viendo el escudo, sino la sección únicamente interna del escudo, donde aparece el triángulo equilátero, pero ya no es equilátero. Entonces, lo que estamos viendo más bien es como la suma de elementos novedosos. Ahora, si ves esa fisonomía de un octavo real, sin duda existe con la misma fisonomía un cuarto real, medio real y un real. Lo que cambia es el tamaño. El tamaño de esta equivale tal vez a un botón muy pequeño, muy delgadito. Son monedas perdibles, al igual que un centavo de lempira de hace 50 años, pues obviamente valía menos que una denominación superior. ¿Qué pasa con esas monedas? Entre más fácil sea que se pierda, más valiosas se vuelven en el tiempo, porque estas son las que desaparecen primero. Imagínate, hoy por hoy, una moneda de 1 o 2 centavos ya no se utiliza, solo lo utilizan los banqueros, ¿verdad? Para cuadrar sus cuentas, pero entonces el no utilizarla hace que no solo desaparezca, sino que cobre un valor comercial mayor. Y tenemos un cuarto real. Un cuarto real pues tiene que ver con la que vimos anteriormente de un octavo real. Si se fija, es la misma fecha, porque 1869 había que explorar dentro de la historia qué referente tenía para la monedación, que es cuando se hizo la nueva inclusión de diseño. Nosotros podemos ver que hay una vigencia marcada de diseños de la década de 1830 al 50, de 1850 al 69, y en el 69 es cuando se impone esta nueva fisonomía. Esa nueva fisonomía se va a mantener por casi 50 años. Y hablamos también que bueno, hay un cuarto real, hay un octavo real, un cuarto real, y tenemos la siguiente que sería el medio real. Es que es una emisión con todas sus denominaciones, ¿verdad? Bueno, octavo. Aquí volvemos a un octavo real, y esto es bien interesante. De hecho, en el coleccionismo se ve la diferencia cuando la pleca aparece en diagonal entre el 1 y el 8, para hablar de un octavo, o si aparece horizontalmente, y entonces pondríamos 1, ya no una pleca, sino horizontal, y el 8.
las acuñaciones van a ir variando, pero la calidad de la plata ha mejorado bastante, tanto en el peso que vimos antes como en esta otra. Y entonces lo que ve son dos estandartes que reflejan ya toda la región, pero no estamos haciendo aquella particular distinción en cada uno de los diferentes cerros. Lo que se ve en la parte interna como si fuera una comarca, si fuera un espacio, digamos, rural, ¿verdad? Y esta moneda que de 1870, aquí nos estamos acercando a uno de los fenómenos conocidos como la Reforma Liberal, ¿no? Exactamente. Y de hecho, durante la Reforma Liberal, la fisonomía no cambió mucho. Entonces ya podría ser que estamos oyendo los vientos de cambio hacia el liberalismo que se está inspirando en México, y en 1871 lo vamos a ver para Guatemala, en el 76 a nuestro suelo, pero es sí la utilización de elementos que son enteramente neoclásicos. Antes solo era con el fin de documentar algo. Recordemos que la moneda tiene su valor a partir de tres elementos que van a ser a qué país pertenece, cuál es la denominación que se le está dando y cuál es el año. Cualquiera de esos tres elementos que desaparezca, entonces también desaparece el valor comercial de esa moneda. Y igual también se mantiene el mismo material de níquel y cobre, ¿no? Desde ahí va a ser ampliamente utilizado. Nosotros lo vemos con diferentes escalas o graduaciones, el níquel y el cobre, el níquel y el estaño, a veces solo cobre o a veces solo bronce, pero quien sí está desapareciendo por completo es la plata. Solo la vamos a ver en monedas como la más significativa, que sería de 1 peso. Aquí tenemos el medio real. Aquí ya tenemos medio real. Es interesante, medio real aparece en otras monedas, ya no la pleca en diagonal, sino completamente horizontal. A veces real está escrito todo en mayúscula, a veces en minúscula, a veces el ensayador que aparecía antes junto a la ciudad tiene una letra A, una C, O, entonces ya nos está diciendo que fueron diferentes artistas. A alguien le dieron copia de esta moneda, pero ya hace una variante. Y vemos alrededor incluso, ¿verdad?, de la moneda. El cordoncillo se mantiene, pero son desiguales respecto a otras monedas de emisiones anteriores. Sí. Sí, hay muchas monedas incluso en la actualidad, en muchos países que ya son incluso para personas que no videntes, ¿no? Exactamente. Se puede identificar. El palpado que hacemos nosotros va a depender mucho del relieve, y precisamente ese detalle es importante que has dicho, porque es hasta las monedas de 1849 y 56 que empieza a tener un relieve más claro, ¿verdad? Eso nos permite identificar por palpado de qué denominación estamos hablando. Finalmente tenemos el real, 1870, cobre y níquel. Muy bien, aquí vemos una moneda que es la antesala directa de la Reforma Liberal en tiempo, pero que va a mantener esta fisonomía, como hemos visto, hasta el año de 1931, que es la primera emisión de monedas de un lempira. Entonces, esta forma va a ir variando solo en cuanto a el año, porque la fisonomía, la decoración se mantiene. Y esta moneda ya la casa acuñadora de 1870 ya es la Francia. Exactamente, recordemos que con el liberalismo viene esa pérdida de la autonomía en cuanto a la producción local de moneda, y que eso va directamente a la región francesa. Hoy por hoy es en Francia donde se acuña la mayor cantidad de monedas del mundo, otras están en Canadá, y así que vemos que es una tendencia que se va a manifestar hasta el presente. Igual se mantiene esa de un real de 1870. Realmente toda esta moneda, vemos cómo va evolucionando. Comenzamos desde el principio y hoy día pues obviamente los cambios son dramáticos. Maestro Lacera, viendo todo esto, y creo que esta historia va a continuar porque vamos a ver más adelante lo que son. Mucha gente ya está preguntando, bueno, ¿y cuándo aparecen los centavos? Porque eso hablamos de reales, de pesos, escudos. Bueno, los centavos van a aparecer en
en otro programa que vamos a presentarle, ¿verdad? Así que lo dejamos invitado ya desde ahorita para que continuemos hablando de los centavos, el papel moneda. Esta historia va a continuar de las monedas porque sí, es muy interesante y por eso hemos pensado y hemos tomado este tema porque aporta mucho a la historia nuestra. Agradeciendo siempre su presencia acá en el programa que pasó entonces y que pues si tuviera algún mensaje final a todas las personas que nos ven. Bueno, me parece respecto al tema que la historia de la moneda es muy aleccionadora. No hay dos naciones en el mundo que tengan una historia similar, pero podemos rastrear parte de la herencia compartida, en este caso proveniente de España, después latinoamericana, de ahí centroamericana. Así que la moneda nos está ayudando a construir esa historia compartida. Y me parece muy interesante y muy enriquecedor y también desde el punto de vista artístico. Definitivamente. Bueno, y a ustedes, pues recuerden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebásica.com, al igual también en nuestras redes que estamos como STVE Telebásica, para que, pues, echar tus comentarios si quieres que haya una segunda parte y hasta una tercera parte, porque se puede extender el tema en 3 partes por la importancia del mismo. Gracias por habernos visto, nos vemos en la siguiente. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, hasta pronto.